Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles una nueva parte del resumen de este manhwa. Antes de comenzar podrías darle like, suscribirte y activar la campanita. No te cuesta nada y en cambio a mí me ayudaría mucho. Bueno, sin más que decir, que disfrutes del resumen. Continuamos con la batalla del prota contra Zhou Fan, donde este le diría al prota que debía hacer su mejor esfuerzo. Zhou Fan provocaría al prota diciéndole que le dejaría dar el primer golpe. El prota, sin darle mucha importancia, aceptaría su propuesta. El anciano del pico de trueno les diría que comiencen. El prota comenzaría a preparar su ataque dejando confundido a Zhou Fan. El prota le diría que pondría todo en ese ataque, así que debía prepararse. Zhou Fan, al mirar a la magnitud del ataque, se notaría preocupado, pero pensaría que debe tener una ventaja ya que tiene el tesoro de arma de nacimiento, y se preguntaban por qué estaba tan nervioso. Este empezaría a recordar las palabras de Mofuchou, el cual le diría que él era inferior al prota en muchos aspectos. El prota era una persona muy sutil y reservada, así que tenía que tener cuidado con él, y le diría que si tenía la oportunidad de hacerse amigo del prota no le desaproveche. Zhou Fan, con una mirada sombría, diría que se negaba a aceptar esa realidad y ese día derrotaría a el prota para demostrarlo. Recordando las palabras hirientes de su novia de la infancia, diría que hará que se arrepienta. Todos en el coliseo estarían asombrados por la enorme cantidad de energía de Zhou Fan, el cual había creado su barrera de defensa absoluta y confiado incitaría al prota a atacar. La cual estaba observando atentamente, diría que el tesoro de arma de Zhou Fan era impresionante y hasta había sido aceptado como discípulo principal solo por su tesoro. Y esa batalla será difícil para el prota. Yuer le diría que a Zhou Fan aún le faltaba mucho por recorrer para poder vencer al Han Yue, y solo con eso podía pensar que no sabía nada del prota. De un segundo a otro todos se sorprenderían de gran manera. Nos muestran cómo Zhou Fan estaba sin sus pupilas, es decir, inconsciente, hasta su ropa sería desgarrada con el majestuoso ataque del prota. Zhou Fan sería estampado contra la pared dejando a todos los espectadores atónitos. Declararían a Han Yue del Pico Sereno como ganador. Todos aún seguirían asimilando cómo lo había derrotado tan rápido. Todos estarían murmurando sobre la arrogancia de Zhou Fan y la abrumadora fuerza del prota. Y Yuer diría que ella siempre tuvo la razón. Su miraría molesta a Zhou Fan, el cual estaba siendo atendido. Este seguiría sin poder asimilar su aplastante derrota a manos del prota, el cual lo hizo ver tan débil. Después de algunos combates, los 5 primeros habían sido decididos, y usarían un sorteo para decidir quién se saltaría una ronda y pasaría directamente a uno de los primeros 3 puestos, y las otras 4 personas lucharían entre ellas. El prota sacaría una de las barras, y el anciano mencionaría que quien saque el color rojo sería el ganador, el prota sería el afortunado, y pensaría que su suerte de primer nivel era increíble. Y pensaría para sí mismo que su maestra había dicho que los 3 primeros recibirían una vivienda, y entonces eso significaba que lo había conseguido. Después de que el prota sea pasado directamente al tercer lugar, los otros participantes competirían entre ellos, pero ninguna de sus batallas sería emocionante. Los peleadores de tipo espiritual ni siquiera moverían un músculo, y los tipos musculosos no usarían ninguno de sus hechizos. Y todos los espectadores pensarían que la batalla más emocionante fue la que solo duró 3 segundos. El anciano del pico de trueno diría que ahora estaban los 3 finalistas, anunciaría las reglas finales. En ese momento alguien alzaría su mano interrumpiendo al anciano. Esa persona sería el prota, el cual diría que se rendía dejando a todos sorprendidos. El prota diría que había agotado su energía al derrotar a su anterior rival, por lo que estaba dispuesto a ser tercero. El anciano del pico de trueno, un poco confundido, aceptaría eso y nombraría a Han Yue del pico sereno como el tercer lugar. Y debía recoger su recompensa en su respectivo pico. Todos en las gradas comenzarían a menospreciar al prota por su renuncia,
y Zhou Fan pensaría que en realidad no fue tan débil, y sonreiría mientras pensaba en el prota. El sistema le notificaría al prota que la favorabilidad de Zhou Fan había aumentado, mostrándose muy confundido. Llegaría una notificación del sistema diciendo que había logrado entrar al tercer lugar en la competencia con un perfil bajo, y obtendría un tesoro luminoso. Obtendría el tesoro de séptimo grado, la túnica divina mística dorada. Esta túnica de la cigarra de oro es un tesoro luminoso de séptimo grado, puede autodefenderse del ataque del enemigo, y hasta podía resistir un ataque del reino de la formación del alma. El prota estaría muy animado al saber que podría resistir ataques del reino de la formación del alma. El anciano del pico de trueno le preguntaría que por qué estaba tan feliz por el tercer lugar y si acaso su maestra le había pedido que ocupara el tercer lugar. El prota reaccionaría y diría que su maestra solo le había dicho que de lo mejor de él. Unos momentos después llegarían a la sala del pico principal. La daoísta saldría y felicitaría a los tres por ser los finalistas, nombrando los discípulos de élite, y la recompensa de esa vez sería una cueva con nata. Mostraría 3 esferas de energía, las cuales serían las que los guiarían a sus cuevas fuera de los 18 picos. El primer puesto elegirá la cueva con ki de viento y fuego que eran adecuados para él. El segundo lugar elegiría la cueva con el ki espiritual de agua, fuego y madera. El prota, mirando la cueva que le tocó, pensaría que era perfecta para él ya que tenía los 6 tipos de ki, pero se preguntaba por qué era descolorida, y agradecería a la daoísta diciendo que era perfecta. La daoísta pensaría que el prota había logrado llegar al tercer puesto y Yongxuan no se había equivocado. Esta les diría que ahora debían seguir las esferas de energía hasta sus respectivos hogares. Todos asentirían y se retirarían. En la periferia de la secta de Jade Puro, al final del bosque hay una montaña con una fuente de agua, y en ese lugar había una pequeña grieta de donde emitía una luz vibrante. La grieta parecía ordinaria y aparentemente solo cabía una persona. Sin embargo, solo unos pasos después se abre una cueva. Una cueva de terreno plano y amplio con casas imponentes. El terreno de la cueva es fértil con un hermoso estanque, plantas de moras y bambú alrededor, y su dueño está intentando usar ropa que parece de extranjero. Y mientras tocaba la túnica se preguntaba si esa era la túnica divina mística de oro, y ese tesoro recompensado por el sistema no podía ser ordinario. Es ligero, traslúcido y tiene una fuerte defensa, pero no se siente para nada distinto después de ponérselo. Su defensa era tan poderosa como lo decía el sistema. Un experto del reino del alma naciente no podría dañarlo, y con esa plena sensación de seguridad por fin podría volver a cultivar. Y el prota pensaría que ahora sería difícil encontrarlo, y aunque había tallado su lema a un lado de la cueva, esperaba que los demás pudieran ver que es su cueva. Alguien diría que ese lugar estaba demasiado apartado y le tomó medio día para encontrarlo. Estas personas serían Mofuchou y Zhou Fan. Este le preguntaría a Mofuchou que si en serio esa era la cueva del prota. Mofuchou diría que antes no estaba seguro pero ahora lo había comprobado, pidiéndole que mire hacia un lado, donde estaría inscrito sobre la cueva: soporta hoy, libertad mañana. Ambos pensarían que eso se adaptaba por completo a su personalidad. Mofuchou llamaría desde la entrada al prota. Este voltearía reconociendo la voz de Mofuchou. Saldría y les preguntaría que para qué lo buscaban. Mofuchou diría que la secta había enviado recientemente un gran número de misiones relacionadas con el culto del bajo virdicente, y le preguntaría si quería unirse a ellos ella derrotar una de las ramas de la secta. Zhou Fan diría que había investigado, y esa rama tenía muchas pastillas que podían ayudar al cultivo. El prota agradecería por su oferta pero tenía que entrar en reclusión para hacer un avance, y rezaría para que su viaje sea exitoso. Zhou Fan le preguntaría que si estaba a punto de llegar al reino del núcleo dorado. El prota diría que era y si no había nada más debía volver al entrenamiento aislado. Mofuchou tomaría del hombro al prota diciéndole que espere.
diciéndole que sería difícil hacer un avance en el reino del núcleo dorado y la tribulación de esa vez sería más aterradora que la del establecimiento de la fundación, y si iba con ellos y encontraban píldoras de la trascendencia se las dejarían a él. El prota se notaría pensativo y Mofuchou diría que la única manera de convencer al prota era hablar sobre cosas relacionadas con el cultivo. Y para cultivar no solo se necesita oportunidades sino también peldaños los cuales no se podrían subir sin escalones, y la mirada fustaz del prota hablaba por sí misma. Mientras tanto el prota estaría mirando fijamente el sistema el cual le daría dos opciones, ir con ellos y recibir una piedra de grado inferior o cultivar con un bajo perfil y podría obtener un equipo. Zhou Fan diría que la misión de esa vez era importante y si lo hacían bien obtendrían mucho mérito, su estatus en la secta también se elevaría y hasta podrían hacerse un nombre en el mundo del cultivo. El prota les diría que no le interesaba ni la fama ni la fortuna, lo que dejaría sorprendidos a estos dos. Anjue diría que si la secta estaba en problemas él definitivamente la protegería aunque le cueste la vida, pero en ese momento solo quería cultivar en paz. Zhou Fan diría que no entendía el prota que podía ser demasiado fuerte pero era demasiado cobarde. Mofuchou diría que era cierto y que no se podía mantener toda su vida cultivando. Y si quiere cultivar debe luchar por las oportunidades y seguro recuperará el sentido tarde o temprano. Zhou Fan diría que a menos de que en serio no quiera recursos le sería difícil conseguir recursos si sigue cultivando en reclusión, y pensaría que cuando consigas esos elixires por fin sería capaz de superar a Han Yue. Diría que debía esperarlo y le demostraría que no era peor que él, mientras el prota en su cueva había recibido un premio por rechazar su invitación. Recibiría un pequeño cinturón universal que tiene un espacio alternativo que se puede usar como almacenamiento y no puede ser fácilmente destruido. 2 años después las 6 raíces del prota finalmente habían llegado a la perfección y ahora podría ser un gran avance al reino del núcleo dorado. Pensaría que no podía ser descuidado ya que de cada 10 establecimientos de la fundación solo 3 lograban atravesar el núcleo dorado. El cielo comenzaría a tornarse oscuro. El prota mientras cerraba sus ojos quería que aparentemente las tribulaciones celestiales del reino del núcleo dorado provocan al demonio interior, y si fracasa va a moriría por la tribulación celestial o por su demonio interior. Comenzaría a concentrarse al máximo, mientras su demonio interior intentaba distraerlo. Comenzaría a ofrecerle cosas mundanas diciéndole que tenía un cultivo suficientemente fuerte y debía demostrarles a todos lo fuerte que era. El prota diría que ¿qué importa más? Desconcertando su demonio interior, y mientras pulverizaba el demonio interior diría que si acaso no tenía otra opción y aún se atrevía a difundir su nombre, y era muy malos escogiendo sus objetivos. Y diría que ahora que el demonio interior había sido eliminado fin podría ser su gran avance, y hablando de eso truenos gigantes empezarían a aparecer en el cielo, los cuales impactarían de lleno en contra del prota. Y después de 7 largos días el prota por fin lograría avanzar a el núcleo dorado. Yo tendría una espada mágica incomparable por parte del sistema, la cual era perfecta para su providencia de las 6 reencarnaciones. El prota diría que su vida por fin había aumentado nuevamente y se pondré una meta diciendo que en 100 años salió un gran avance al reino del alma naciente y si pasa de los 100 años se consideraría una pérdida, pero por ahora antes de continuar con su cultivo iba a echarle un vistazo a sus relaciones. Algo sorprendería al prota al mirar el sistema. Y miraría que el culto bajo Virdicente había sido atacado muchas veces y no podría estar a salvo incluso en la secta de Jade Puro. El prota preocupado mientras se dirigía a la secta se preguntaba si el culto bajo Virdicente había atacado la secta de Jade Puro, y debía ir a mirar cómo estaba su maestra en ese momento. Al llegar al lugar sus ojos abrirían de lado a lado. Muchos de los discípulos de la secta externa que habían sido heridos habían llegado a la secta interna. Debía priorizar curar a los que tenían heridas de mayor gravedad.
Las calles estarían infestadas de heridos, y miras el prota caminaba no podría creer esta escena, miraría a lo lejos a su hermana mayor la cual lo llamaría por su nombre. Esta se notaría muy cansada y le diría que por fin había vuelto, le diría que su maestra quería verlo de inmediato, el prota llegaría donde su maestra saludándola cortésmente, le diría que después de la evaluación se concentró en cultivar, y no había podido ir a saludar, su maestra con un tono autoritario le diría que si aún recordaba cómo volver y ella pensaba que había traicionado a la secta, el prota mientras miraba al suelo no sabría qué responder. Su maestra mientras tenía una mirada despectiva diría que la situación ahora mismo era que la secta de Jade Puro estaba a punto de enfrentar un desastre nunca antes visto. Y le daría una oportunidad, podría dejar inmediatamente la secta de Jade Puro, el prota quedaría atónito al escuchar eso. Gracias por llegar hasta aquí, su amigo Axel. Resumen trayéndoles una nueva parte del resumen de este campanita. Ya estamos muy cerca de los primeros 1000 seguidores, bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.